Ya he puesto la pantalla de presentación, no aparece. Ya puse grabación y da vueltas y vueltas, pero no se pone en rojo como que ya está grabando. De repente no puedo grabarlo porque le corté el link a la clase del doctor Ugarte, y por esa razón no es. Entonces quizá probablemente, doctora Gami, buenos días. Ahora doctora, sí, sí. Ok. Gracias. Sí. Bien, buenos días a todos. El día de hoy, como les había manifestado en el principio, como estamos haciendo el engranaje para el tema de la presentación del caso y el concepto, ¿no?, de gota, entonces el día de hoy vamos a conversar sobre artritis por microcristales, ¿no? Bueno, mi nombre es Zoila Rodríguez Bellido, soy médica reumatóloga, trabajo en el Hospital Nacional Guillermo Almenara de Salud. Las artritis por microcristales engloban un grupo de patologías que tienen una misma base fisiopatológica, cual es el depósito a nivel articular y periarticular de cristales. Entre estos cristales nosotros podemos señalar los cristales de urato monosódico, los cristales de pirofosfato de calcio dehidratado y los cristales de fosfato cálcico básico. Comencemos con el tema gota. Es una, como ya lo hemos definido, una enfermedad producida por el depósito de cristales de urato monosódico en las zonas articulares, en las zonas periarticulares y subcutáneas. Esta es una enfermedad conocida desde miles de años atrás. Ya desde el año 2600, 2650 antes de Cristo, Imhotep hablaba o mencionaba a la artritis. Y luego el papiro de Ebers, que es uno de los tratados más antiguos que se conoce, alrededor del 1550 antes de Cristo, ya se mencionaba a la gota como una enfermedad. E incluso se daba recomendaciones para tratarla con el Autumn Crops. Esta es la planta fuerte, que es la fuente de la colchicina. El nombre propio, Colchicum autumnale, es una planta con flor, es bulbosa y pertenece a la familia de las colchicáceas. En el año 400 antes de Cristo, aproximadamente, fue Hipócrates quien hizo la primera descripción de la gota, y él se refería a la conexión que había entre la abundancia de comida, sobre todo de carnes rojas, la ingesta de licor también en abundante cantidad, y la tendencia a que se presentara más frecuentemente en varones de edad ya adulta, madura, y que tenían recursos económicos ingentes, ¿no? Y la denominó por ello enfermedad de los reyes o enfermedad de reyes, porque en esas épocas antiguas solo las personas que pertenecían a la corte, las personas de la nobleza, la gente que tenía mucho dinero, muy acaudalada, era la que podía conseguir pues de esa forma comida y licor en abundancia. En el siglo II
1 antes de Cristo, Séneca ya hizo un reconocimiento a la naturaleza familiar de la gota, y Galeno, en el siglo II después de Cristo, realizó la primera descripción de un tofo, ¿no? O sea, tenemos nosotros la historia de cómo se ha ido descubriendo esta enfermedad en sus características clínicas para ir luego avanzando en su diagnóstico definitivo y luego el manejo que corresponde. El término gota viene de la palabra latina guta. Esta palabra fue introducida en el siglo XVIII después de Cristo y se le llamaba así porque se creía que la enfermedad estaba producida por un veneno que caía en la articulación gota a gota. En el siglo XVII, von Leeuwenhoek identificó cristales de un tofo ya al microscopio, y Sydenham, que además que era una persona brillante, realmente brillante, que además de físico, de escritor, tenía gota, él describió los síntomas clásicos de la gota aguda. ¿Quién mejor que él que lo sentía en carne propia, ¿no? Scheele, en el siglo XVIII, descubrió el ácido úrico, y Wollaston lo identificó también en los tofos. En el siglo IX se describió por primera vez la asociación entre la hiperuricemia y la gota, y fue Garrod quien lo efectuó, ¿no? Y en el año 61, McCarthy y Hollander describieron la presencia consistente de cristales de urato monosódico ya dentro del líquido sinovial en los pacientes que tenían artritis gotosa. En el año 1988, George Hitchens y Gertrude Delion recibieron el premio Nobel por el desarrollo del alopurinol, entre otros fármacos, por supuesto, ¿no? Este alopurinol, sabemos, es un inhibidor de la enzima xantina oxidasa y es en su tiempo uno de los grandes avances en el tratamiento de la gota. La historia natural de la gota empieza con una hiperuricemia asintomática. Su nombre ya nos lo está diciendo. No produce síntomas y constituye un hallazgo en los exámenes de laboratorio. La hiperuricemia no es suficiente para la aparición de gota. Sí es necesario, pero no suficiente. Existen definiciones de hiperuricemia, pero nosotros podemos definirla como la presencia de una concentración plasmática de urato mayor a 7 miligramos por decilitro, porque en condiciones fisiológicas el umbral de saturación se sitúa en los 6,8 miligramos por decilitro. En algún momento, no siempre, por supuesto, esta hiperuricemia asintomática puede pasar a ser un cuadro agudo. Este cuadro de artritis gotosa aguda generalmente afecta en un porcentaje muy alto a las extremidades inferiores, 90% de los casos, y se compromete clásicamente, principalmente, la primera articulación metatarsofalángea, y posteriormente, ya en segundo lugar, en frecuencia le sigue el tobillo o la rodilla. Y usualmente este episodio primero es monoarticular. Gota intercrítica señala los periodos asintomáticos que existen entre los ataques agudos de gota. Aproximadamente el 75 a 80% de los pacientes tienen una segunda crisis de gota en un tiempo, un intervalo de alrededor de 2 años. Y el cuadro crónico tiene un compromiso articular que puede ser destructivo, con signos de inflamación leve, persistente, con deformidad, y también puede haber formación de tofos.
La prevalencia de la gota varía de acuerdo a las publicaciones y a las localidades. Así tenemos, por ejemplo, que en varones en Nigeria se documenta un 0.03% y los aborígenes en Taiwán, la literatura reporta hasta un 15% de prevalencia, con un valor promedio entre 1 a 2% en los países de Occidente. En Estados Unidos afecta de 1 a 4% de la población adulta, de los cuales cuando se trata de varones mayores de 65 se incrementa esta prevalencia a 7%. La incidencia se reporta en 0.5%, generalmente cuando los valores están entre 7 y 8.9 miligramos por decilitro, y se incrementa esta incidencia a 4.9% cuando los valores están por encima de los 9 miligramos por decilitro. En este cuadro podemos señalar los factores de riesgo. Tienen ustedes debajo el artículo del cual se ha obtenido esta referencia. En los factores de riesgo alto, las dietas ricas en purinas de origen animal, el alcohol, principalmente la cerveza, los diuréticos, el uso de diuréticos por alguna patología asociada. Se ha reportado también con el uso de ciclosporina en trasplantados. De riesgo no muy claro, de riesgo incierto, las dietas ricas en purinas de origen vegetal, la presencia de la región IQ21 del cromosoma 1. Y se refiere como un posible factor protector a los lácteos, las cerezas, la vitamina C, incluso el café, incluido el café descafeinado. Los condicionantes demográficos son la edad, la gota aumenta progresivamente con la edad y el sexo también, porque existe una distribución hombre-mujer mayor o de 4 a 1, 4 por 1. En las mujeres, después de la menopausia, podemos ver nosotros que existe un incremento, y esto es debido a la pérdida del efecto úrico-súrico que tienen los estrógenos. En realidad, los estrógenos a las mujeres nos da muchísimos beneficios, ¿no? Nos protegen de muchos problemas. También la raza, ciertos grupos étnicos, como ya lo han visto ustedes en la prevalencia, como los aborígenes en Taiwán, también los maoríes van a tener una prevalencia alta. La insuficiencia renal crónica es la causa que se ve con mayor frecuencia para uricemia y gota en los pacientes ancianos. Estos son factores que no son modificables y también ahí hay que considerar la genética. Existe una evidencia de agregación familiar. Se han identificado en las últimas décadas polimorfismos en diferentes lochi, sobre todo entre los que codifican a los transportadores del ácido úrico. Dentro de los factores modificables están la dieta, el consumo de alcohol. Esto es muy importante porque eso depende de la voluntad de las personas. Las dietas, como ya se ha mencionado, ricas en purinas, las carnes rojas, los mariscos, el alcohol, sobre todo la cerveza, que habíamos también mencionado, por el alto contenido de guanosina. Puede aumentar el nivel de uricemia. Más recientemente se está haciendo referencia a que las bebidas carbonatadas y los alimentos que son ricos en fructosa van a tener también un papel importante en esta hiperuricemia. Y lácteos, vitamina C, café, ya lo mencionamos como posible factor protector. La obesidad
Alguna literatura nos refiere un aumento del riesgo relativo de gota cuando aumenta la masa, el índice de masa corporal en 5 unidades. Y dentro de los fármacos, pues, los diuréticos y las ciclosporinas son los más comunes, ¿no? Otros que se mencionan también son el tacrolimus, los bloqueadores beta y el ritonavir. La principal fuente de ácido úrico es el metabolismo endógeno de las purinas. En el ser humano, en las personas, el ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas. Estas purinas son moléculas heterocíclicas que forman parte de los ácidos nucleicos. Las enfermedades que se caracterizan por un turnover elevado de los ácidos nucleicos entonces pueden producir hiperuricemia. Entonces aquí se incluye, por ejemplo, los trastornos mieloproliferativos, los trastornos linfoproliferativos, la psoriasis y también la anemia hemolítica. Aquí tenemos un cuadrito que es importante tener en cuenta, ¿no? Por acción de la xantina oxidasa, pasa a la xantina ácido úrico y esto considerarlo como un probable blanco terapéutico. El organismo puede excretar el ácido úrico a través del riñón o lo puede reabsorber. Aquí tenemos que existe la acción de los transportadores de aniones orgánicos. Y también en este cuadro considerar este punto, ¿no? Esta referencia como un blanco terapéutico probable. A diferencia de los otros mamíferos, el hombre y algunos simios no producen uricasa, que convierte el ácido úrico en alantoína, ¿no? Que es una sustancia muy soluble, ¿no? El ácido úrico, que es relativamente insoluble, se convierte en alantoína. La mayoría del ácido úrico producido diariamente, el 70%, se va a eliminar por vía renal y el resto en el tracto gastrointestinal. Y también podemos identificar aquí una posible diana para intervención terapéutica. La uricemia va a depender de que exista un balance entre la producción y la excreción de urato. El urato se produce principalmente en el hígado, en menor grado, en el intestino delgado, y esta producción va a depender también del equilibrio entre la ingesta de purinas y la síntesis de nuevo de purinas en las células. La síntesis diaria de ácido úrico por degradación de purinas y la dieta es de 800 a 1200 miligramos por día. El riñón va a excretar 2/3, alrededor del 70%, y el tubo digestivo el 30%. Aquí en este cuadro también podemos observar que se señalan probables blancos de acción terapéutica, ¿no? A este nivel, los inhibidores de la xantina oxidasa, la restricción de la dieta, la administración de úricos úricos. La gota puede ser primaria o secundaria. La gota primaria va a incluir los trastornos del metabolismo de las purinas, sean idiopáticas o hereditarias, que van a cursar con hiperproducción de ácido úrico, que clásicamente se llama gota metabólica primaria. Y
también incluye el efecto selectivo de la secreción tubular del ácido úrico. Este trastorno puede tener también un componente hereditario. La gota secundaria relacionado al incremento de ácido úrico pues, por otra patología y su alteración en excreción renal o gastroentérica. La hiperproducción secundaria asociada a síndrome linfoproliferativo, obesidad, fármacos citotóxicos, algunos alimentos, y la hipoexcreción secundaria por insuficiencia renal, hipertensión, obesidad, fármacos. Hay que tomarlos en cuenta. El hecho de un pH ácido y una temperatura corporal baja en la presencia de sobresaturación puede favorecer la precipitación de cristales en el líquido sinovial, en tejidos y en órganos. Entre las causas de aumento de la producción de ácido úrico, tenemos aquí en este cuadro señaladas, ¿no?, algunas que se han identificado: la dieta rica en purinas, el aumento del catabolismo del ATP, por ejemplo, el ejercicio intenso, la isquemia tisular, la psoriasis, también hay un alto turnover, la enfermedad de Payet ósea, las enfermedades hematológicas y neoplásicas que tienen un alto recambio celular, la quimioterapia citotóxica y defectos genéticos en la vía de las purinas, así como el déficit de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa. Entre las causas de la disminución de la excreción renal de ácido úrico, tienen ustedes identificadas las señaladas en este cuadro, ¿no? La enfermedad renal crónica, la deshidratación, la acidosis, la ingesta de algunos fármacos como opiácidas, diuréticos de asa, salicilatos a bajas dosis, piracinamida, ciclosporina, también la intoxicación por plomo, la nefropatía por la ingesta crónica de analgésicos, la enfermedad renal poliquística, la enfermedad renal quística medular y otras nefropatías intersticiales familiares. También se han identificado endocrinopatías como el hiperparatiroidismo, el hipotiroidismo. Bien. Los fagocitos van a ingerir los cristales y esto va a producir una sobrecarga intracelular de sodio. Esta sobrecarga intracelular va a tener como consecuencia un estado hiperosmolar dentro de la célula. Eso va a dar lugar a un flujo de agua hacia el interior de la célula. Consecuentemente, cae el potasio y activa una respuesta, una serie de proteínas intracelulares dando lugar a la cascada de respuesta inflamatoria y genera interleuquinas y sobre todo interleuquina 1, que va a producir vasodilatación, reclutamiento leucocitario, dentro de los signos clásicos de inflamación, ¿no?, que es lo que vemos en la parte clínica. También van a expresar moléculas inflamatorias, ¿no?, determinadas citoquinas, quimiosinas, desencadenando el mecanismo inflamatorio. Y aquí tenemos un esquema que es bastante didáctico, sencillo, en la presencia de uricemia y que se produce ya la precipitación de los cristales de urato por las condiciones que existen en el paciente, se va a producir una activación del complemento y fagocitosis por los monocitos. Cada una de estas acciones va a seguir, ¿no?, en una cascada
Aquí la activación del complemento genera quimiotaxis de neutrófilos, se produce fagocitosis de los cristales, y esto va a dar lugar a liberación de leucotrieno B4, de prostaglandinas, radicales libres que van a favorecer la inflamación tisular, ¿no? Y se va a ver los signos de inflamación en la parte clínica. Luego de la fagocitosis se puede producir la lisis de los neutrófilos que liberan cristales repitiendo el ciclo de fagocitosis por los neutrófilos, y también esta lisis da lugar a liberación de enzimas lisosómicas que potencia la inflamación tisular. Por su otro lado, la fagocitosis por monocitos produce liberación de interleuquinas, de factor de necrosis tumoral alfa, entre las interleuquinas la 1, la 6, la 8. Esto produce una acción a nivel de la sinovia y se produce liberación de proteasas que a la vez van a potenciar el mecanismo inflamatorio. Y el resultado es lo que nosotros vemos clínicamente en el paciente. Y aquí lo ven ubicado en la primera metatarsofalágica, que es usualmente el que se afecta con mayor frecuencia y como primer episodio, ¿no? Entonces, con todos estos mecanismos que se suman, se potencia el cuadro inflamatorio y realmente el paciente pues sufre intenso dolor y manifestaciones clínicas relacionadas. Aquí les estoy presentando los criterios de clasificación de la gota del año 2015 que han sido aprobados por el American College of Rheumatology y por el Comité Ejecutivo de EULAR, que es la Liga Europea contra el Reumatismo. Estos criterios son sujetos cada cierto tiempo a revisión y actualización, obviamente, ¿no? Existen criterios clínicos que van a incluir el patrón del compromiso articular o de las bursas en el ataque, ¿no? Cuando se produce el ataque de gota, y los signos o síntomas clínicos. También el curso de la crisis y la presencia o no de nódulos gotosos en el paciente, ¿no? Entonces, cada uno de estos criterios, en esta revisión de los criterios de clasificación, están categorizados y reciben una puntuación que se va sumando para poder hacer el diagnóstico de gota clínicamente. O sea, estos criterios son un apoyo para el diagnóstico, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta. Y se tiene que ver también los criterios de laboratorio que incluyen la concentración de ácido úrico en miligramos por decilitro o en micromoles por litro, y la presencia o no de cristales de urato en el líquido sinovial. Este líquido sinovial tiene que ser obtenido de una articulación sintomática en cualquier momento cuando se presente, o también de una bursa sinovial. También tienen un puntaje, ¿no? Ya sea positivo o negativo. La puntuación máxima que se consigue con este score es de 23 puntos. Y para hacer diagnóstico de gota, 8 puntos es suficiente, ¿no? En la web tienen ustedes una calculadora que está disponible para asignar esta puntuación si es que la quieren utilizar con los signos de sus pacientes. Bien, entonces ahora yo les voy a pedir que tomen nota con relación a los datos que les voy a presentar. Este es el caso de un paciente. Yo les voy a dar los datos de filiación, los antecedentes, sus manifestaciones clínicas, algunos hallazgos de laboratorio, y ustedes van con las notas que están tomando, van a hacer una
digamos, un diagnóstico diferencial del caso, la posibilidad del manejo, y van a presentarlo en la próxima semana, ¿no? Hasta el miércoles de la próxima semana voy a estar recibiendo su tarea. Se trata de un paciente de sexo masculino, de 43 años, procedente de Lima, obrero, con grado de instrucción secundaria, con una fecha de ingreso a la institución, atendido por consultorio externo, procedente de consultorio externo. Dentro de los antecedentes familiares, el abuelo materno tiene cáncer de pulmón y la tía materna cáncer de mama. De sus antecedentes patológicos, él no refiere tener alergias a ninguna sustancia, no ha recibido transfusiones, no le han hecho cirugías, tampoco es fumador. No tiene hipertensión arterial al momento ni como antecedente, no tiene diabetes y tampoco sufre ni tiene antecedente de tuberculosis. Y a los 33 años le han hecho el diagnóstico de psoriasis. El paciente consulta con un episodio actual de 2 semanas de duración, de inicio brusco, de curso progresivo, presentando inicialmente dolor en rodilla derecha y atendido en el consultorio de medicina, le indican diclofenaco y dexametasona por vía intramuscular y continuando con diclofenaco vía oral, con una respuesta parcial, pero una semana después presenta dolor intenso, ahora en la rodilla izquierda, con aumento de volumen articular y dificultad para la marcha, con claudicación a la marcha adicionalmente. Al examen físico, esto es lo que se documenta. Una presión arterial de 120/80, una frecuencia central de 86 por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 por minuto y una temperatura de 37 grados centígrados. Se encuentra en regular estado general, regular estado de hidratación y nutrición. En la piel, lo que destaca son unas lesiones eritematosas y descamativas en cuero cabelludo, en la región occipital, en las regiones extensoras de los codos, en los antebrazos, en ambas piernas y en la región dorsal. En la rodilla izquierda, que fue el motivo de consulta, el compromiso de rodilla izquierda, se documenta el aumento de volumen, el aumento de temperatura local, signo del témpano positivo y la limitación de los rangos articulares, ¿no? En este caso hay limitación para la flexión. Y tenemos aquí una foto en la cual podemos observar claramente la simetría que hay entre una rodilla y la otra, ¿no? Esta rodilla aparentemente dentro de las características de normalidad y esta otra en la que encontramos aumento de volumen, un discreto aumento de temperatura local, o perdón, de color, ¿no? Del color, y seguramente que al tocarlo probablemente también esté con discreto aumento de la temperatura local. Y aquí podemos observar que la zona del receso suprarrotuliano también está incrementado de volumen, ¿no? Y que probablemente podemos obtener muestra del líquido sinovial a este nivel. Dentro del diagnóstico diferencial se plantean las siguientes alternativas. El cuadro es una monoartritis porque hay una sola articulación afectada, de eso no tenemos duda. Es una monoartritis aguda por su forma de presentación, que ha sido rápidamente progresivo, bruscamente alcanzado el acné
de los signos de inflamación. Ante ese cuadro clínico se plantea en el diagnóstico diferencial artritis séptica, artritis por microcristales, ya sea de monorato sódico o CBPD, también una artritis reactiva o un síndrome paraneoplasia. Entonces, este diagnóstico diferencial es el que ustedes tendrían como tarea. El plan de trabajo incluyó el estudio del líquido sinovial y algunos estudios de laboratorio que se consideraron pertinentes. Y dentro de ellos encontramos un hemograma normal, una urea y creatinina dentro de lo normal, asimismo la glicemia, las pruebas de función hepática, transaminasa glutamicosalacética, transaminasa glutamicopirúvica, gamma-glutamil transfertidasa en rango normal. El ácido úrico estuvo en 8.9 miligramos por decilitro y el PCR en 4.8 miligramos por decilitro. La velocidad de sedimentación en 75 milímetros a la hora. Y ya en el estudio del líquido sinovial se encontró leucocitos 25.000 y de los cuales eran polimorfonucleares, el GRAM era negativo, el cultivo negativo. Bien. Entonces les voy a agradecer que ustedes me alcancen ese diagnóstico diferencial hasta el día miércoles de la próxima semana. Lo que clásicamente se describe como primer episodio es la podagra. Bruscamente, generalmente por la noche, y en el transcurso de poco tiempo, en horas, se aprecia signos de inflamación, dolor intenso a la palpación en la articulación afectada. A veces el paciente no tolera ni siquiera que lo toque la sábana, lo único que quiere es estar con el pie libre, ¿no? Por el intenso dolor que tiene. También se puede presentar como monoartritis de tobillo o monoartritis de rodilla. Entonces acá, para que fijen ustedes la imagen, ¿no? Esto, aumentado de volumen, aumentado de temperatura y con limitación funcional. Las articulaciones que se afectan con mayor frecuencia son las de miembros inferiores, hasta un 90%, primera metatarsofalángica, tobillo. Esto es de una referencia que encontró el 60% en los dedos del pie, en el tobillo 25%, en la rodilla el 25%, en la muñeca el 8%, en el codo el 9% y en los hombros el 8%, ¿no? Largamente con mayor frecuencia en extremidades inferiores. Bueno, solo para conocimiento, según la localización del cuadro agudo, pues a veces se dan nombres específicos, ¿no? Se afecta el primer dedo del pie, podagra. Se afecta en la mano, chiragra. Se afecta el hombro, omagra. Y se afecta la rodilla, gonagra, ¿no? Ustedes claramente pueden observar en estas diapositivas los signos clarísimos de inflamación, ¿no? Los signos clásicos: rubor, calor, aumento de volumen, probablemente limitación funcional también, y que lo que no podemos tocar aquí, el aumento de temperatura local. Bien. La gotatofasia crónica se presenta después de varios años de evolución, o se puede ver con más claridad, se puede ver, ¿no? A simple vista, después de varios años.
y observamos la formación de tofos, que son los depósitos de cristales en el tejido subcutáneo. Los periodos intercríticos no necesariamente van a estar libres del dolor, ¿no? O sea, siempre puede presentarse un poco de dolor. Y artritis ya no tanto por episodios en los que calma totalmente y luego viene el siguiente episodio, sino que puede mantenerse el periodo intercrítico con una artritis persistente, aunque la intensidad del dolor pudiera ser un poco menor que en el ataque agudo. En esta diapositiva lo que podemos ver es que la formación del tofo afecta la arquitectura ósea. Aquí tenemos que para que se mantenga esta arquitectura tiene que haber un equilibrio entre la función del osteoblasto y la función del osteoclasto en la unidad de remodelación ósea, ¿no? Para preservar la masa ósea. Sin embargo, ante la presencia de un tofo y la presencia de sustancias como las interleuquinas, por ejemplo, se activa la presencia de los osteoclastos y se produce daño a la cortical. Este daño da lugar a las erosiones. Y estas erosiones, en la medida que va pasando el tiempo, se van a hacer ya evidentes en las placas radiográficas. Y la función del osteoblasto ya no es suficiente para compensar la función del osteoclasto. Se produce un desequilibrio y el resultado es una erosión localizada del hueso. Los tofos usualmente se van a ubicar en determinadas zonas. Aquí tenemos, por ejemplo, en la rodilla, en el pabellón auricular, en las fases iniciales de los tofos, cuando a veces no encontramos tofos grandes, hay que buscar. Si tenemos la sospecha, hay que buscarlos en el pabellón auricular y vemos ahí, ¿no? Algunos pequeñitos, los puntitos blancos. Aquí tenemos en la bursa olecraneana. Entonces, para que fijen ustedes la imagen, ¿no? Se ve como si tuviera un contenido de una tiza blanca dentro de la zona del tofo. Y cuando obtenemos la sustancia, la vemos, pues está llena de cristales de ácido úrico. El líquido sinovial que obtenemos de una articulación afectada es inflamatorio, con una inflamación de moderada a severa. Generalmente los leucocitos se encuentran entre 5.000 a 80.000 células por milímetro cúbico, predominantemente son neutrófilos y puede coexistir una infección. Es por ello que cuando se toma la muestra del líquido sinovial, de todas maneras, además de la investigación de cristales, de la bioquímica clásica, se tiene que pedir cultivo, porque ese líquido que obtenemos es oro en polvo, ¿no? Entonces hay que agotar los estudios. El diagnóstico definitivo es con el cuadro agudo, obviamente la clínica, y la demostración de cristales en el líquido sinovial. Idealmente se debería estudiar el líquido articular todo el tiempo, pero a veces no es posible, sobre todo cuando se presenta el episodio agudo en alguna articulación un poco compleja que no es muy accesible. En estas imágenes vemos los cristales a través del microscopio de luz polarizada. Los cristales tienen una birrefringencia que los hace brillar en el campo oscuro del microscopio. Y esta misma preparación, cuando se ve con el microscopio de luz polarizada y tiene compensador rojo, podemos identificar los cristales. Dentro de los exámenes de ayuda al diagnóstico tenemos también la parte de imágenes, ¿no?
Las radiografías inicialmente no nos ayudan mucho al diagnóstico porque lo que vamos a evidenciar es incremento de partes blandas en la zona afectada. Pero en las lesiones crónicas sí son muy útiles. ¿Por qué? Porque las características de las erosiones que nosotros encontramos son como lesiones en saca-bocado grotescas, que se pueden diferenciar claramente de las lesiones que se presentan en artritis reumatoide, por ejemplo, en que las erosiones son muy finas, cerca al borde del hueso. Aquí, como ustedes pueden apreciar en la lámina, esta lesión es gruesa, grande, sacabocado y con el borde esclerótico en la erosión. En el estudio ecográfico de rodilla hay un signo que se llama signo del doble contorno, que es el que nos describen los colegas radiólogos y que se considera que es muy, muy relacionado a la gota. Aquí tenemos aumento de tejidos blandos en esta lámina, en esta placa, en ambas, y observamos también la presencia de erosiones. Y vemos que hay preservación del espacio articular y un poquito de esclerosis justa articular, ¿no? Totalmente diferente de las lesiones por artritis reumatoide, en el cual encontramos osteopenia marcada justa articular, disminución del espacio articular evidente y la presencia de erosiones finas, muy finas en el borde. O sea, radiológicamente sí es posible diferenciarlos en los estadios más avanzados, la gota y la artritis reumatoide. Aquí, para fijar la imagen y para que vean ustedes también unas lesiones más grotescas, más grandes, completamente identificables, ¿no? Esto de acá parece una letra C, como una mordedura inmensa, y en esta otra lámina, en esta otra placa también, ¿no? Y el espacio articular está preservado hasta etapas tardías. A pesar de que las erosiones son grandes, no encontramos disminución del espacio articular. Un sacabocado bien evidente. Acá tenemos otras lesiones, ¿no?, al borde, respetando los espacios articulares. En estas láminas también, las que les estoy señalando, unas lesiones en sacabocado muy evidentes, ¿no? Bien, con respecto al tratamiento, nosotros en cualquier circunstancia, cuando vamos a manejar a un paciente y estamos pensando en tratamiento farmacológico, no farmacológico, siempre tenemos ya en nuestro disco duro cuáles son nuestros objetivos terapéuticos. O sea, ¿qué es lo que quiero conseguir con mi tratamiento? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Qué me interesa en el caso de la gota? Finalizar la crisis aguda lo más rápida y suavemente posible, porque ya sabemos que el paciente está dolorido, está discapacitado, está fastidiado, obviamente, ¿no? Queremos prevenir las recurrencias, porque ya conociendo la historia natural de la enfermedad y sabiendo que esto se puede repetir en un segundo episodio dentro de los primeros 2 años, entonces queremos que eso no ocurra. Prevenir las complicaciones o revertirlas cuando hay depósito de cristales o ácido úrico en articulaciones, en riñones y en otras zonas.
y también prevenir las manifestaciones asociadas de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la obesidad, la hipertrigliceridemia, la hipertensión. O sea, tenemos que tener todos estos objetivos en el disco duro para saber esto es lo que quiero conseguir y en base a eso entonces inicio mi intervención, que puede ser de acuerdo a los estadios. Esta intervención terapéutica, ¿qué tratamiento en la hiperuricemia sintomática, en la fase de artritis gotosa aguda, en la fase de gota intercrítica o en la gota atofasia crónica, ¿no? Entonces, en este cuadrito, en forma esquemática, tenemos algunas alternativas, ¿no?, que se utilizan en estas fases. Para la hiperuricemia asintomática, en ocasiones el signo inicial de la presencia de un trastorno no sospechado puede ser la hiperuricemia. Y en el 70% de los pacientes que tienen hiperuricemia, con una buena anamnesis, con una buena exploración física, probablemente podamos encontrar una causa subyacente. Entonces hay que buscarla en el interrogatorio, en el examen. El hecho de tratar una hiperuricemia no complicada, por gota articular, por urolitiasis, por nefropatía, eso ya es palabras mayores, no hay mucho consenso, eso implica hacer un juicio clínico. Raramente esta hiperuricemia asintomática tiene indicación de tratamiento farmacológico, básicamente es la observación. O sea, tenemos nosotros que contestarnos estas preguntas. ¿Cuál es la causa? ¿La he buscado bien? ¿He interrogado bien? ¿Existen otros hallazgos? ¿He encontrado en mi examen algún hallazgo que me llame la atención? ¿Hay lesiones en órganos o tejidos en relación a la hiperuricemia? Hay que buscar, pero lo que se recomienda es la observación, ¿no? O sea, tenemos que considerar si la función renal no está alterada por las concentraciones séricas de urato, si en realidad lo que hay es una hipertensión de fondo y hay un control inadecuado de esta hipertensión. Entonces, no es prudente tratar la hiperuricemia sintomática con fármacos específicos. Hay que ver la causa. En la artritis gotosa aguda, la crisis se puede tratar con éxito mediante varios fármacos. En la práctica, generalmente los antiinflamatorios no esteroideos son de primera línea, pero algunas veces pueden no ser utilizados, o sea, no se pueden utilizar de una forma prolongada porque tienen contraindicaciones, tienen efectos adversos. Entonces tenemos además la colchicina, corticoides locales en el caso de que haya una afectación monoarticular y que el paciente no pueda tomar antiinflamatorios, por ejemplo, y más raramente más alejados los corticoides sistémicos. Esta es una tablita, es un algoritmo que hemos copiado de una referencia que en realidad puede orientarnos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un cuadro de gota aguda, si la función hepática y la función renal están normales y el paciente tiene bajo riesgo de toxicidad antiinflamatorios no esteroideos, entonces podemos dar antiinflamatorios. Y si no podemos dar antiinflamatorios porque tiene pues un problema de repente gastrointestinal, úlceras, etcétera, colchicina es el de la indicación, ¿no? En el caso de gota aguda con función hepática y renal alteradas, pero tolera la vía oral, a la administración de corticoides es una alternativa. Y si hay una sola articulación afectada, accesible, podría ser la aplicación intraarticular de triamcinolona, esteroide intraarticular.
La indomitacina es un inhibidor de COX, reduce la producción de prostaglandinas, inhibe la fagocitosis de los cristales de ácido úrico por los macrófagos. Lo usamos en el tratamiento de la artritis gotosa aguda y debemos tener presentes sus efectos adversos para informarle al paciente, porque además en nuestro interrogatorio tenemos que haber agotado los antecedentes patológicos, ¿no?, para no causar más daño con nuestra intervención terapéutica. Ya saben que los antiinflamatorios, dentro de los eventos adversos conocidos están los gastrointestinales con irritación, sangrado, ulceración, y los renales con la nefritis intersticial. Si el paciente tiene contraindicaciones, se puede dar colchicina, que en realidad es el tratamiento de elección para el manejo de las artritis agudas por cristales, pero también hay que tener en cuenta las manifestaciones gastrointestinales que se presentan, ¿no?, que el paciente puede suspender el tratamiento precozmente, el propio paciente. La colchicina altera el ciclo inflamatorio, inhibe la migración de los leucocitos y la fagocitosis de cristales de ácido úrico. Entonces, generalmente se indica para reducir la frecuencia y la severidad de los ataques agudos y puede administrarse en forma continua a dosis bajitas, pero la ventana terapéutica es muy estrecha, por lo tanto las dosis deben ser individualizadas. Dosis entre 0,5 a 1 miligramo por día, de forma ya regular, habitual. Pero en estudios que se han hecho sobre el tiempo de administración no han encontrado beneficios más allá de los 6 meses del uso de esta colchicina. ¿En qué momento dar la terapia hipoglicemiante? La fase intercrítica y la fase crónica, allí es donde tratamos de mantener los niveles de ácido úrico por debajo, pues, del punto, ¿no?, de los 7 miligramos por decilitro, y pues tratamos de tomar medidas farmacológicas y no farmacológicas, ¿no? En esta etapa podemos usar el allopurinol asociado a un antiinflamatorio como colchicina a dosis bajas, por ejemplo. Y cuando se usa esta terapia, cuando los ataques frecuentes de gota agudo dan 2 o más por año, cuando hay presencia de tofos al hacer el examen clínico o a través de imágenes los reconocemos, cuando existe enfermedad renal crónica de grado 2 o mayor, y cuando hay historia de urolitiasis. Bien, entonces aquí tenemos los probables blancos farmacológicos para bloquear la producción del ácido úrico a este nivel. Recuerdan ustedes el cuadrito que lo vimos antes. Entonces usaríamos inhibidores de la xantina oxidasa acá, de manera que evitamos, bloqueamos la producción. Y para aumentar la excreción, más bien vamos a bloquear la reabsorción, vamos a actuar sobre los transportadores de aniones orgánicos. A este nivel, pues es importante conocer la fisiopatología. A este nivel podemos utilizar las terapias farmacológicas. El allopurinol es un análogo de la purina, bloquea a la xantina oxidasa, disminuye la producción de ácido úrico, y en la gota atofagia crónica la recomendación entre 100 a 300 miligramos por vía oral por día. Sin embargo, hay que tener presente que puede haber reacciones
cutánea severa, se han descrito en la literatura síndrome de Stevens-Johnson, necrosis epidérmica tóxica y el síndrome de hipersensibilidad al halopurinol. Estas reacciones alérgicas en grado severo se estima que van del 0,1 al 0,4% y que son mucho más frecuentes en pacientes coreanos, Han Chinese y Thai, por ejemplo, porque en ellos se tienen un HLA B5801 relacionado a esta mayor respuesta de reacciones cutáneas. Úricos, probenecid, benzbromarona. A los agentes como el losartán y el fenovibrato, que tienen efecto úrico-súrico cuando los administramos, y este efecto puede ser clínicamente significativo, o sea, aquellos pacientes con hipertensión, estos productos pueden ser de utilidad si se utilizan como parte de la estrategia del tratamiento, ¿no? Hay que considerar también alcalinizar la harina, ¿no? Aquí tenemos un resumen esquemático de los blancos farmacológicos para el tratamiento de la gota. Aquí, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos en la vía de las prostaglandinas. Acá nuevamente antiinflamatorios no esteroideos. La colchicina, antiinflamatorios no esteroideos, inhibiendo COX-2. Y el halopurinol, inhibiendo el pase de xantina a ácido úrico al actuar sobre la xantino oxidasa. En este resumen tenemos las opciones de terapia hipoglicemiante, por ejemplo, el halopurinol, el febuxostat, y entre los súricos, el probenecid, y para la enfermedad refractaria y severa, la pegloticasa endovenosa. Y muy importante es el manejo no farmacológico. La recomendación actual ya universal es que el estilo de vida sea saludable, y entre ello un punto importante es tener un peso adecuado para la talla que tenemos, que además nos ayuda en la imagen, ¿no? También para la autoestima de muchas personas. Además, disminuir la ingesta de alcohol, que eso depende totalmente de la persona, y el exceso de tabaco. No fumar es lo recomendable. Y siempre el manejo de patologías asociadas, ¿no? Si el paciente tiene hipertensión, debe tratarse de llegar a una hipertensión controlada. Si hay dislipidemia, disminuir esos niveles, y si hay hiperglicemia, también manejarlo, ya sea con fármacos y también con la dieta. Esta es una pirámide en la que se puede ver la influencia de la dieta en la gota, ¿no? Relacionados con la disminución del riesgo, los suplementos de vitamina C, el café. No hay mayor relación con el consumo de vino, con el consumo de nueces, con el consumo de legumbres, pero sí hay un incremento con el consumo de licores, sobre todo de la cerveza y de los refrescos azucarados.
El consumo de aceites vegetales que usamos pues, generalmente en las comidas implica un efecto potencial, pero no hay una evidencia clara de su influencia sobre la gota. Y bueno, este es un esquema en el cual está graficado con imágenes, pero que nos señala la misma pirámide de la salud. El sobrepeso es un factor de riesgo. El síndrome metabólico que está de moda. Hay aumento de resistencia a la insulina, el ácido úrico se eleva, ¿no? Hay que tener cuidado con la fructosa. Y bien, este es el esquema, favorece la gota, la cerveza, la carne, el azúcar, las disminuye las proteínas de origen vegetal, la leche, el café y la vitamina C como un resumen. Bien. Entonces, vamos a referirnos ahora a la artritis por microcristales de CBPD. Se ha estimado que esta artritis por CBPD afecta el 4 a 7% de la población adulta en Europa y Estados Unidos, especialmente en las personas de edad avanzada, pero todos estos datos están más basados en hallazgos radiológicos, ¿no? En hallazgos de calcificaciones del cartílago, más en eso que propiamente en manifestaciones clínicas. El promedio de edad de diagnóstico alrededor de los 72 años. La prevalencia de depósito en 100 pacientes que se admitieron en una clínica geriátrica, esta es una enfermedad en un grupo específico, perdón, este reporte es de un grupo específico. ¿Qué fue lo que encontraron? 15% entre las personas de 65 a 74 años. Perdón, de 65 a 74. De 75 a 84 se eleva a un 36%. Y en los mayores de 84 años, por encima incluso del 50%. La distribución por género en esta artritis por CBPD varía según las series publicadas, pero no se ha encontrado que haya una predominancia entre, ya sea para el sexo masculino o para el sexo femenino. Es igual. Se han descrito las siguientes formas clínicas. La forma asintomática, o sea, que los hallazgos son radiológicos, pero el paciente no ha manifestado nunca algún signo o síntoma que nos haga sospechar del diagnóstico. La forma clínica de artritis aguda, típicamente es de presentación monoarticular y que cursa episódicamente, con brotes, ¿no? Y que algunas veces se puede asociar a compromiso del estado general, con fiebre, con escalofríos, con aumento de la velocidad de sedimentación globular, y puede incluso documentarse leucocitosis sistémica, sobre todo en el grupo de las personas ancianas y que tienen compromiso ya de varias articulaciones, ¿no? Episodio agudo, pero con varias articulaciones. Otra forma clínica es la artritis crónica, que puede ser monoarticular, oligoarticular o poliarticular. Y algunas se les llama incluso forma pseudoartritis reumatoide, porque clínicamente se presentan con las manifestaciones clásicas de una artritis reumatoide, como son la rigidez matutina de manos, el compromiso de pequeñas articulaciones de las manos en forma bilateral, simétrica y aditiva,
pero ya el estudio clínico, la evaluación clínica detallada y los estudios de laboratorio nos permiten precisar el diagnóstico. La más prevalente, la presentación más frecuente es la osteoartritis con CPPD, o sea, los cambios degenerativos. Adicionalmente, podemos identificar una artropatía crónica degenerativa, pero severa, ¿no? Y muy destructiva. Hay algunas enfermedades endocrinas, desórdenes metabólicos que se han visto asociados a la presentación clínica de compromiso articular por depósito de cristales de pirofosfato de calcio deshidratado, entre ellas la hemocromatosis, el hiperparatiroidismo, la hipomagnesemia, ¿no? Y se ha reportado en la literatura que en nativos de una isla de Chile hay un síndrome que es displasia espondiloepificiaria tardía con braquidactilia y calcificaciones articulares por cristales de CPPD, además de artrosis precoz. Y esto ha documentado que está asociado con mutaciones en el gen del procolágeno tipo 2. Y también cuando se han efectuado estudios de enfermedad familiar por depósito de cristales del pirofosfato de calcio deshidratado, se han identificado dos principales ligamientos cromosómicos, con el cromosoma 8Q y con el cromosoma 5P. En los años 50, ya se mencionó Hollander y McCarthy, pues vieron el tema de la microscopía de luz polarizada. Y fue McCarthy que descubrió unos cristales de forma y birrefringencia diferentes a los cristales de urato monosódico. Y por técnicas de difracción de rayos X se identificó que estaban compuestos por pirofosfato de calcio deshidratado. Son diferentes los cristales de gota como agujas y los cristales de pirofosfato de calcio como paralelepípedos. Es una diferencia, aparte de la birrefringencia. En las placas radiográficas nosotros encontramos condrocalcinosis, así se llama, calcificaciones lineales radiológicas en el cartílago articular. Y hay localizaciones muy prevalentes, como son en el ligamento triangular del carpo y en la sínfisis púbica. Por ejemplo, acá en esta imagen, si ustedes se fijan con detenimiento, observamos como una pequeña línea irregular que está señalada con una flechita en esta articulación, ¿no? En el interior de esta articulación. Entonces, eso es una condrocalcinosis, ¿no? Una calcificación lineal. Como es calcificación, la vemos radiológicamente. Y esta ubicación tenemos que buscarla. Cuando sospechamos de artritis por CPPD, tenemos que pedirle al paciente una placa de esa zona para ver si encontramos la calcificación en el ligamento triangular del carpo. Y en la sínfisis púbica también, ustedes pueden observar acá, esa línea blanquita. Entonces ahí también sospechamos de microcristales de CPPD, le pedimos a la paciente una placa para ver cómo está la sínfisis púbica. Y aquí que lo ven claramente, en la rodilla, totalmente evidente, una línea radioopaca que corresponde a la calcificación
del cartílago articular por CPPD, ¿no? O sea, el término es condrocalcinosis, y aquí en una imagen más grande, que se ve mejor a simple vista, podemos, y también más claro, ¿no? Se nota claramente en la calcificación del cartílago en la rodilla, en ambos lados. Condrocalcinosis. ¿Sí? La artritis por cristales de hidroxiapatita se presentan por una aparición transitoria de los cristales en las estructuras tendinosas. No se conoce la etiopatogenia. Generalmente hay una historia de microtrauma sostenido, ¿no? De injuria repetida, traumatismos frecuentes, y se ha encontrado metaplasia fibrocartilaginosa en la inserción tendinosa. La literatura nos describe que se localiza con mayor frecuencia en los hombros. Se describe el hombro senil hemorrágico, que tiene un nombre, hombro de Milwaukee. Entonces, clínicamente, si es depósito de cristales, va a haber todos los signos de inflamación, ¿no? Dolor, impotencia funcional, y a la vez también se puede encontrar presencia de líquido en la articulación, ¿no? Un derrame articular. La identificación de estos cristales tiene que hacerse por microscopio electrónico de barrido o de transmisión y difracción por rayos X. Es la forma, o sea, cuando tenemos la sospecha, hay que pedir que se le haga ese estudio. Y aquí tenemos en las placas radiográficas un depósito en el hombro, con el correlato de la lámina, del dibujo. Pero radiológicamente aquí ustedes lo ven con mucha claridad. Y bueno, es lo que quería transmitirles. Bien, yo les agradezco su atención. Voy a esperar que ustedes me hagan llegar su tarea, y además agradecerles también que la clase digamos que esa sesión, esa segunda sesión, se haga el día de mañana, porque realmente ante las circunstancias que estamos recién, como les había explicado, implementando esta sala de 36 pacientes, entonces va a tener que hacerse una coordinación muy estrecha, un seguimiento bastante cercano hasta que ya se tengan todos los procesos bien implementados, ¿no? Entonces yo les agradezco que me den la oportunidad de hacer ese tema el día de mañana para poder el día lunes, que es día laborable, dedicarme desde temprano a este tema de COVID, que bueno, aprovecho también la oportunidad para las recomendaciones que ya ustedes conocen y que como estudiantes, como alumnos de la Facultad de Medicina, tienen la obligación de hacer la difusión de las medidas de prevención en la familia, en el círculo de amigos, en los círculos en los que ustedes se encuentran, ¿no? Hasta el momento nada ha superado las recomendaciones preventivas del distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el lavado de manos, y no tocarse para nada las mucosas de los ojos, la nariz o la boca, ¿no? Y con todas esas recomendaciones, cumpliéndolas estrictamente, podremos tener margen de seguridad para evitar el contagio. Y también, si tenemos algún contacto de riesgo, guardar las medidas que son necesarias para no llevar ese riesgo a las personas que amamos en nuestro domicilio. La situación que vemos en el
hospital, bueno, por lo menos en mi hospital es bastante seria, es muy crítica. Una muestra es que a estas alturas se tienen que implementar nuevas salas que son de una hora para la otra y ya la tenemos llena, ¿no? Entonces, hay realmente también un desgaste emocional por parte de los colegas, sobre todo cuando hay casos delicados, los que están en primera línea, que tienen que tomar decisiones tan difíciles, ¿no? Y ustedes pues tienen que hacer seguimiento de cómo es el comportamiento de esta situación que estamos viviendo, de cómo es la atención que se brinda, de qué es lo que pasa en el ámbito médico, porque Dios no lo quiera, que a ustedes les ocurra una situación semejante, pero para que estén preparados, ¿no? Y para que sepan que somos los médicos, que justamente por nuestra vocación de servicio seguimos esta carrera, los que estamos llamados a mantener la fuerza, a mantener la entereza y pues a seguir laborando y poniendo el hombro, aunque a veces las situaciones sean adversas, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios, se cuenta con el apoyo suficiente para ello. Entonces, la recomendación, por favor, de mantener las medidas preventivas y bueno, la hora de acuerdo a lo que figura en las recomendaciones del aula virtual, 45 minutos por clase, como en este caso, y gracias por haber asistido tan gentilmente a la presentación, espero no se hayan dormido. Hemos hecho hora y media que corresponde a las 2 horas, ¿no? Entonces ya para el día de mañana esperamos la participación de todos ustedes con la secuencia que se les ha encomendado. Muchísimas Doctora, gracias, Cristian, por el apoyo. Doctora, disculpe, Sí, ¿le puedo hacer preguntas de la clase o por mejor para supuesto. mañana? Quizá ahorita tiene que hacer su servicio, doctora. No La sé. verdad, Mañana. mira, lo haces, sí. La verdad es que yo ya debía estar desde las 8 de la mañana viendo cómo ha iniciado digamos, trabajo en el área, pero afortunadamente trabajamos en equipo acá en el hospital. El doctor Risto Pérez, que ustedes conocen y que es jefe de servicio de reumatología, él conocedor de que estaba yo en esta tarea, pues, y ha venido hoy día sábado, me está dando la mano en la parte, digamos, operativa, ¿no? Pero obviamente no puedo abusar, ¿no? O sea, me está dando la mano, pero dime que puedo ayudarte. Pero si tú lo tienes razón, ustedes para hacer la presentación de mañana van a leer también, van a tener los artículos, van a hacer una revisión más exhaustiva del tema, ¿no? Y mañana probablemente podamos tener un intercambio por ambos lados, ¿no? Sí, doctora, entonces mejor mañana, Sí, creo, ok. para que no interrumpirla Que más. Más ustedes bien, también, gracias. o sea, probablemente esa inquietud que tú tengas puedas encontrar la respuesta en un artículo de revisión. Y eso es lo que también nosotros recomendamos y quisiéramos que sea digamos, del accionar diario de ustedes, ¿no? Justamente nuestra naturaleza es preguntarnos por qué. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Y esto por qué ocurre? Y así tenemos en la historia de la medicina, pues nuestra fisiopatología. Cuando nosotros descubrimos un signo, encontramos algo en el paciente o damos una receta, una prescripción, no es que, tiene tal cosa, no, todo eso viene de una suerte de ejercicio mental en el cual se integra todo el conocimiento al cual nosotros hemos accedido, ¿no? Entonces, cuando tenemos esas preguntas, justamente hay que mantener ese gusanito de dónde está y dónde lo busco y dónde lo encuentro, ¿no? Y de encontrar las respuestas y tener además una opinión crítica al respecto, porque no se olviden ustedes de que no todos los artículos son infalibles, ¿no? Justamente leemos los artículos para poder formarnos opiniones sobre la forma como se ha llevado a cabo una investigación, cómo
se hace la publicación, se han utilizado los correctos elementos estadísticos, ¿no? Las apropiadas pruebas de fuerza para llegar a las conclusiones. Entonces, nuestra revisión también debe ser crítica. Muy bien, entonces les agradezco muchísimo y estamos mañana reunidos a las 8, ¿verdad? Sí, doctora, a las 8. Ok, gracias, Cristian. Hasta luego, doctora. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.